poderoso. Damos la bienvenida a los hermanos también que nos miran a través de Facebook y YouTube. Que el Eterno les bendiga de una manera poderosa y especial. Hoy vamos a dar inicio, como dije al principio, al tema. El tema se llama los Moadim, así como suena, Moadim. Ya ahorita les explico. La Biblia nos habla a nosotros de fiestas. Amén. Dice la palabra en el libro de Sofonías que nuestro Dios es alegre, ¿verdad? A veces tenemos un concepto de Dios como que Dios está allá en el trono, ¿verdad? Con un látigo o con una espada desenvainada, con el ceño fruncido, y lo imaginamos muchas veces como nos lo pintaron, con un viejito pelo canoso y todo enojado, ¿verdad? Pero no, la Biblia dice que Dios es un Dios alegre. Amén. Y es un Dios que estableció tiempos para fiestas, para darle fiesta a Él. Amén. Entonces, vamos a iniciar sobre este tema la próxima semana, si el Eterno le permite. Les voy a compartir ya el PDF que estoy preparando para esta enseñanza. Bien, déjeme ver aquí. Okay. Vamos a hablar los Moed, que en español es festividades o fiestas. Amén. Y hay un calendario el cual nosotros, o que la Biblia establece, que no es el calendario que tenemos actualmente. Amén. Entonces está el calendario bíblico. Entonces en realidad existe mucha confusión hoy en día con respecto a cuál calendario utilizar, porque hay diferentes, infinidad de calendarios. Amén. Entonces vamos a hablar primeramente de tipos de calendarios. Está el calendario solar, está el calendario lunar, está el calendario juliano, así como suena, juliano. ¿Por qué juliano? Porque este calendario fue el establecido por Julio César, el emperador de Roma, en el año 46 antes del Mesías, antes de Yeshua. Amén. 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 Y está el número 4, que es el calendario que se conoce como el calendario gregoriano. ¿Por qué el calendario gregoriano? Porque fue impuesto por el Papa Gregorio XIII. Papa Gregorio XIII. En el año 1582. Sustituyendo al calendario juliano. Amén. Y ese es el calendario que rige a la humanidad hasta el día de hoy, por lo menos en nuestras zonas. Amén. Entonces, si usted analiza ese calendario, el calendario gregoriano, que es el que actualmente utilizamos nosotros comúnmente, tiene nombres. Todos los nombres de los meses son nombres de dioses, de los dioses romanos, y 2 meses que conllevan el nombre de 2 emperadores de Roma, como agosto y julio, o julio y agosto. Amén. En honor a Julio César y en honor a Augusto César. Amén. Amén. Y está el calendario judío, el calendario de Gilel II, que fue un rabino que vivió 200 años después de Cristo o de Yeshua. Amén. Gracias, hermanita. Entonces, sin embargo, si nosotros queremos utilizar o hacer las cosas como Dios manda, como Elohim manda, debemos utilizar el calendario que fue establecido por el Dios del cielo. Amén. Amén. Éxodo capítulo 12. Vamos a ver cuál calendario es el que el Eterno utiliza o que nos dejó. Amén. Gloria al Padre. Éxodo capítulo 12, versos 1 y 2. Yo leo diferentes versiones de la Biblia. Uso mucho las hebreas, uso la reina, todas las uso en realidad, pero me gusta utilizar aquellas que como que me dejen el concepto más claro todavía, ¿verdad? Éxodo 12, 1 y 2 dice, le leo de la Universidad de Jerusalén:
Dijo Adonai a Moisés y a Aarón en el país de Egipto. Entonces eso es importante entenderlo. ¿Dónde estaban cuando Dios les habló a ellos? Todavía estaban en Egipto. No habían salido de Egipto. Entonces, número 2 dice, el verso 2. Este mes, o sea, en el mes en el cual estamos, está diciendo el Eterno ahí, será para vosotros el comienzo de los meses. Será el primero de los meses del año. O sea, en el mes en el cual ellos salieron de Egipto, ese es el primero de los meses que establece el Eterno. Amén. Amén. ¿Cuál es el primer mes? Enero. Enero, dice usted. No, no es enero. ¿Quién más? ¿Quién dice? Abril. Abib. Ok. Entonces, vamos a verlo. Adonai está hablando con Moisés y con Aarón de que antes de que salgan de Egipto, y les está dando detalles sobre guardar Pesach. Pesach es, bueno, lo vamos a hablar más adelantico que es Pesach. Entonces les dice, este mes en el cual estamos para ustedes va a ser el número 1, el primer mes del año. Entonces el mes en el cual Israel sale de Egipto es el mes que Elohim estableció como el primer mes en el calendario bíblico, en el calendario de Dios. Amén. ¿En qué mes salieron de Egipto? Vamos a buscarlo. Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Ahí dice cuál es el calendario. Capítulo 16 de Deuteronomios, de Barín en hebreo. Deuteronomios 16:1 dice, le leo la Biblia Kadosh. Observen el mes de Abib. Observen el mes de Abib. Denme un segundito. A ver si puedo grabar acá. Ok. Dice, observen el mes de Abib y guarden, ¿cómo dice la versión que usted tiene? Y guarden, ¿quién está leyendo? Pesach. La versión de la Reina Valera del 60 dice Pascua, ¿verdad? Ok. Entonces, dice, y guarden Pesach para Yahweh su Elohim, porque en el mes de Abib, Yahweh su Elohim los sacó de la tierra de Misrayim en la noche. O sea, la tierra de Egipto. Misrayim es Egipto. Lo sacó en la noche. Entonces, ese es el mes de Abib. Así se llama el primer mes. Abib. Abib. Ah. La versión hebrea es A-V-I-V. Abib. Amén. Entonces, ¿en cuál mes lo sacó de Egipto? En Abib. Amén. Y si Elohim dijo, en este mes donde los saco de Egipto, es el primer mes para ustedes, el mes de Abib es el número 1, es el primer mes. Entonces, ponga mucha atención porque estas cosas son muy importantes. Amén. Parece como que no son trascendentes y se han tomado tan trascendentes que se dejó pasar, ¿verdad? La dejamos pasar por alto por cientos de años. Amén. Pero son bastante importantes. Todo el mundo tiene una confusión de qué día celebrar las fiestas y unos celebran hasta un mes antes que otros porque todo el mundo tiene calendarios distintos. Entonces, si deseamos hacer las cosas como dice la Biblia, no necesitamos calendarios distintos, solamente necesitamos el calendario que dice la Escritura. Amén. Y tenemos que estar basados en lo que dice la Escritura. Por eso es que usted ve, por ejemplo, amados hermanos, que la gente celebra, en las congregaciones, celebran Pentecostés en una fecha que no es Pentecostés. Que celebran primicias en una fecha que no es primicias. ¿Por qué? Porque nos hemos brincado lo que dice la Biblia. Amén. Y hemos establecido simplemente, o hemos tomado lo que el hombre ha dicho. ¿Cuándo es que celebran las iglesias primicias? En enero. ¿Sí o no? Pero en este estudio,
En este estudio usted se va a dar cuenta cuándo es que se celebra las primicias. ¿Y qué significa las primicias? Porque cada una de las fiestas tiene un significado profético. Y cada una de esas fiestas nos llevan a Yeshua. Amén. Amén, aleluya. Yeshua nació. ¿En qué fecha nació Yeshua? ¿En qué fecha nació Jesús? Yo tengo toda la tarde. Sí, no, ya hemos escuchado por ahí, ¿verdad? Porque cuando yo celebré el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Ajá. Ahora, dice la Biblia qué día nació el Señor, ¿sí o no? Usted va a escuchar a los pastores decir, no, porque la Biblia, pero la Biblia, aquí se lo vamos a comprobar que sí, tiene fecha, y hora, y día. Es más, la Biblia nos da hasta la fecha de su concepción. La Biblia, la misma Reina Valera que predica a todo el mundo. ¿Entiende? Entonces, es importante conocer los Moadim. Es importante conocer este tema para que nosotros salgamos de la ignorancia en la cual hemos vivido. Amén, así es. ¿Entiende? Y por ignorancia es que se hacen cosas contrario a lo que dice la Escritura y lo cual nos lleva a pecar. Amén. Porque ignorar algo no me exime a mí de la culpa. Ese es el problema. Usted va en una carretera, usted va a 80 kilómetros por hora, usted lo para un oficial de tránsito y el oficial le va a decir, señor, es que aquí no puede usted manejar por encima de 50 kilómetros y usted no le puede alegar y decir, yo no lo sabía. Sí, usted no lo pudo haber sabido, pero la ley está hecha y tengo que aplicarle la ley. Amén. Amén. Entonces, si deseamos hacer las cosas como dice la Biblia, no necesitamos calendario distinto, solamente lo que la Escritura dice. Si tomamos de referencia solo lo que dice la Biblia, no vamos a fallar en nuestra ejecución de cuándo son las fechas de Elohim. Amén. Amén. Entonces, los 12 meses en el calendario de Elohim, esto es importante entenderlo, no tenían nombre. No tenían nombre. Y se contaban solamente por números ordinales. Amén. Amén. Es decir, se decía el mes primero, el mes segundo, el mes tercero, el mes cuarto, el mes quinto, así, etcétera, etcétera. Hasta el mes 12avo. Amén. Amén. Ok. Y eso usted lo puede leer en primer libro de Crónicas, no lo vamos a leer porque es muy extenso. Primer libro de Crónicas, anótelo por ahí. Capítulo 27, versos del 1 al 15. El único mes en la Biblia, el único mes al cual el Eterno le pone nombre es al primer mes, Amén. que se llama Abib. ¿Y qué significa Abib? Abib significa renuevo o retoño. Amén. ¿Ya? Y hace referencia a la primavera. Amén. Aquí en nuestro país, pues nosotros no tenemos marcada lo que son las 4 estaciones. ¿Cuáles son las 4 estaciones? ¿Cuáles son las 4 estaciones? Ajá, primavera, amén, otoño, verano, invierno, ¿verdad? Esas son las 4 estaciones. Nosotros no las tenemos aquí. Aquí nada más tenemos tiempo de sol y tiempo de agua, ¿verdad? Pero cuando uno sale, y me tocó verlo en carne propia, estando en Alemania, me ha tocado viajar en tiempos de invierno, ¿verdad? Me ha tocado viajar en tiempos de otoño y por ejemplo, ver uno los árboles llenos de hojas y durante la noche se le caen todas las hojas y entonces en la mañana usted ve los árboles pelados, puros chilillitos nada más. Eso es el otoño, cuando caen las hojas, anunciando que ya viene el invierno, ¿verdad? Y me ha tocado estar allá en la época de primavera, cuando en todos los palitos pelones le comienzan a brotar hojitas. Y de una noche a la otra usted ve el árbol lleno de hojas. Esa es la primavera, cuando todo comienza a florecer otra vez. Por eso hace referencia al renuevo. ¿Qué les está? ¿Por qué Dios los está sacando en primavera? Porque les está dando un renuevo, Amén. a retoñar. Aleluya. Amén. Es como resucitar, ¿verdad? Amén. Ah, Amén. amén. Y eso es lindísimo poderlo ver.
Entonces, el único mes al que el Eterno le puso nombre es el mes primero, al que le llamó Abib. Renuevo o retoño significa. Hace referencia a la primavera, que corresponde a las fechas entre marzo y abril. Entre marzo y abril. A veces cae en marzo, a veces a mediados de marzo, finales de marzo o en abril, a principios de abril. Siempre va a caer en esas fechas. Del calendario gregoriano. Amén. Ya lo leímos lo que dice ahí en Devarim, en Deuteronomio 16:1. De igual manera, los 7 días de la semana no tenían y no tienen nombre dentro de la escritura. Solamente el séptimo día, que se le llamó, ¿cómo se le llamó al séptimo día? ¿Ah? Sí, se le llamó Shabbat. Ajá, Shabbat. Y aquí hay algo importante para entender. Shabbat no es sábado. Aunque en su Biblia le parezca un asterisco y abajo al pie le dice aquí equivale a sábado. Pero Shabbat no significa sábado, eso es un error. Entonces a mí me dicen, ¿usted guarda el sábado? No. ¿Por qué razón? Porque sábado es el nombre que le puso el calendario gregoriano, dedicado al dios Saturno. ¿Ya? Todos los nombres de la semana en el calendario gregoriano, en el calendario católico que nos rige a la humanidad, tienen nombre, igual que los meses, también los días de la semana son nombres dedicados a los dioses de ese paganismo. Amén. Entonces a mí me dicen, ¿usted guarda el sábado? No, yo guardo Shabbat. Y la palabra Shabbat significa reposo o descanso. Eso significa Shabbat. Entonces cuando los que guardamos Shabbat tenemos una frase que decimos Shabbat Shalom, ¿verdad? Reposo y paz, feliz descanso. Eso es Shabbat Shalom, para que usted diga ¿qué será eso? ¿Verdad? ¿Verdad, hermanita Marlene? Ya sabe. Ya hoy no anda perdida, ¿eh? Ya el otro, ya aquí el viernes, ya usted va a decir tranquilamente Shabbat Shalom. Amén. Entonces, bien. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Génesis. Bereshit se dice en el hebreo. Bereshit. Por aquello que lo vea por ahí en alguna de mis notas. Bereshit, usted va a saber que es el libro de Génesis. En Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: y en el día sexto, Elohim completó su obra que había hecho, y fueron ordenados los cielos y la tierra. Amén. Amén. La otra versión dice, y fueron acabados, ¿verdad? Entonces, los cielos y la tierra y todo su ejército. Verso 2. Y en el día séptimo, Shabbat, reposó, Shabbat. Amén. De toda su obra que había hecho. Y bendijo Elohim, el verso 3, y bendijo Elohim el día séptimo. Amén. ¿Y qué dice? ¿Qué dice su versión? Y lo santificó, lo consagró, lo apartó. Eso significa Kadosh, santo. Amén. Y lo santificó porque en él reposó, en él descansó, en él Shabbat. Amén. Elohim, o sea, porque en él Shabbat, Elohim, de toda su labor de rehacer lo que había creado, en ese día descansó, lo santificó, lo consagró. Pregunto, para los que conocen Biblia, levanten la mano los que conocen Biblia aquí, los que son estudiosos de la Biblia, los que no ven de boca en boca por estar leyendo Biblia, ¿ah? Los que no ven el doctor Milagro por estar leyendo Biblia, al lado de lo que él vive. ¿Ah? ¿Ah? ¿Verdad? Entonces,
¿En qué momento dice que Shabbat, en este pasaje, dice que es de los judíos? No, es que eso es de los judíos. Cuando aquí ni siquiera había nacido Abraham, del cual nace Israel. Ni siquiera estaba Jacob, ni había tenido sus 12 hijos. Que cuando decimos judíos es simplemente una de las tribus de Israel. No, aquí el Eterno le está dando Shabbat a toda la humanidad. Amén. A lo que ya Él había creado. Les dio el reposo, les dio descanso, los santificó, lo consagró. Pero esto es un tema que lo vamos a ver a más profundidad cuando lleguemos a el Shabbat. Amén. Simplemente estamos dando el calendario. Amén. Perfecto. Entonces, aunque en su Biblia tenga un asterisco y abajo diga que es equivalente a sábado, eso es una nota de la editorial que hizo su Biblia. No es algo que el Eterno estableció. Shabbat significa descanso. Esa es la ordenanza de Adonai, de Elohim. Amén. Amén. Fue luego de la deportación a Babilonia. ¿Qué es la deportación a Babilonia? Cuando los judíos, que ahí sí podemos hablar del pueblo judío, ¿verdad? Para los que ya están estudiando y han estudiado identidad, ¿verdad? Cuando se hace la división de la casa de Israel y de la casa de Judá, que la casa de Israel fue enviada a las naciones cautivos por Asiria, pero la casa de Judá, la cual conocemos como los judíos, ellos fueron llevados cautivos por Babilonia y estuvieron cautivos en Babilonia 70 años por haberse apartado de las leyes de Adonai. Amén. Entonces, cuando el Eterno los regresa a su tierra nuevamente, entonces sucede esto, que fue después de la deportación a Babilonia que los judíos, o sea la casa del sur, empezaron a mezclar el calendario bíblico con el calendario babilónico. O sea, estuvieron 70 años en Babilonia y comenzaron a utilizar el calendario babilónico, y cuando ellos regresan hicieron una mezcla del calendario bíblico con el calendario de Babilonia. Amén. Y ahí vemos que entonces, por eso es que usted ve, por ejemplo, dentro del judaísmo, que el mes primero le cambiaron el nombre de Abib por el de Nisan, como la marca de autos. Eso es un nombre babilónico. Y es el nombre de un dios babilónico, Nisan. Amén. Si usted mira el libro de Esther, por ejemplo, dice que en el mes primero de Nisan sucedió tal cosa. Se está refiriendo al mes de Abib. Amén. Entonces el Eterno le pone Abib, pero allá en Babilonia le ponen el nombre de uno de sus dioses, Nisan. ¿Sí estamos entendiendo? Ajá. Sin embargo, varios libros de la Biblia mencionan los meses babilónicos, pero siempre te dice el mes primero. O sea, primero mencionan el nombre como lo llama la Biblia y luego dicen Nisan. Entonces le añaden el nombre babilónico en el mes tal, pero todavía usan el nombre bíblico que es el mes primero, pero luego le agregan el nombre babilónico. Por ejemplo, Esdras, Nehemías, Esther, los dos libros de Crónicas, el libro del profeta Ageo, Zacarías y Malaquías, todos esos libros fueron escritos luego de la deportación a Babilonia. Y es por eso que, por ejemplo, en el libro de Esther, usted ve que en el mes número 1 se le llama Nisan, cuando Yahweh le llamó Abib. Amén. Entonces, porque usted va a encontrar dentro de su Biblia el mes de Nisan. Pero ya usted va a saber por qué. Porque esos libros se escribieron después de que ellos regresaron de Babilonia. Amén. Entonces, dice, le cambiaron el nombre, sí, le cambiaron el nombre, pero lo cambiaron cuando se vinieron de Babilonia. Y usted ve ahí algo bien tremendo, porque el primer mes se le cambiaron de Abib para Nisan. Y el cuarto mes
¿Sabe cómo se llama? Se llama Tamuz. Tamuz. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Yahweh le llamara o que estableciera que el cuarto mes se llamara Tamuz, siendo un ídolo babilónico, el hijo de Nimrod. ¿Usted cree que el Eterno estaría de acuerdo con eso así? No. Amén. Entonces, si a usted le dicen, por ejemplo, que la fiesta de las trompetas, o la fiesta de los shofares cae en este año el 25 de septiembre, la fiesta de las trompetas. Amén. Cuando vamos a ver estas fiestas, que vamos a irla viendo una por una, usted se va a sorprender, hermano. Usted se va a sorprender de las verdades que usted ha tenido en su mano y que no la habíamos descubierto. Amén. Amén. Porque se le para el pelo a uno y dan ganas de llorar. La ignorancia que hemos tenido. Pero que gloria al Padre que nos está trayendo a la luz de su palabra. Amén. Porque estamos hablando con Biblia. Amén. Entonces, por ejemplo, en el judaísmo usted oye hablar del mes de Tisrei, el primero de Tisrei, que es donde se celebra la fiesta de las trompetas o la fiesta de los shofares. Y es precisamente en esta fiesta que ocurre un evento que va a conmover el planeta entero. Amén. Pero lo vamos a ver más adelante. Así que no se pierda el próximo domingo usted, hermano. Amén. Tírese por la barda ahí, por la cerca de la cárcel o algo. Pero no se pierda la próxima semana, porque vamos a ir viendo. Y usted sabe que a mí no me gusta correr con las enseñanzas, me gusta llevarlos a pasito de todo. Poco buena letra. Exactamente, usted sabe, ¿verdad? Entonces, en ese mes de Tisrei es un nombre babilónico. La escritura dice que el primer día del mes séptimo, o sea, es en el mes séptimo donde se celebra la fiesta de las trompetas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué evento ocurrirá? ¿Qué evento ocurrirá en la fiesta de los shofares? No se pierda el próximo. El calendario de Gilel, el calendario de Gilel segundo, es el más utilizado el día de hoy por los judíos, tanto ortodoxos como por los mesiánicos y por muchos de raíces hebreas. Pero es babilónico. Gilel nació en Babilonia. Este Gilel segundo, porque ahí está el primer Gilel, que era un maestro rabino de la época de Yeshua. Amén. Pero este Gilel segundo, que vino a nacer como 200 años después del Mesías, fue el que estableció el calendario que se conoce como el calendario de Gilel. Pero hizo la mezcla y por eso se utilizan los nombres, que por eso el judaísmo lo utiliza, usa los nombres babilónicos de los meses. Amén. Ahora, quiero que vayamos a Daniel capítulo 7, verso 25 para explicarle algo. Daniel capítulo 7, versos 25 al 26. ¿Alguien con voz de trompeta? Daniel 7, 25, con trompeta de Dios. A ver quién lo lee. ¿Qué dice? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Amén. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué le da a entender a usted eso? ¿De qué habla ahí?
en esa profecía, Daniel? ¿Como a qué le suena? ¿A qué le suena? A nada. Sí, pero cuando, oiga, le voy a leer esta versión. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Ya le va sonando a cuál personaje nos está indicando, ¿verdad? Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados. Y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey. Está hablando de el antimesías, del anticristo. ¿Sí lo entendieron? Sí. Entonces dice, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Está hablando de 3 años y medio. Un tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, completa 3, y medio tiempo, 3 años y medio. Amén. Verso 26, sin embargo, después el tribunal dictará sentencia. Se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. ¿Quién? El antimesías, el anticristo, se le va a quitar. Ahora, lo que pasa es que la Biblia también establece, dice, que el espíritu del antimesías ya opera en medio de nosotros. Ya opera. El personaje como tal no ha llegado o no se ha manifestado, pero ya opera. Entonces, dentro de la operación del espíritu del antimesías es cambiar los tiempos, es cambiar las fiestas. Pero escuchen, cambiar los tiempos y cambiar las fiestas sagradas. Claro, lo que Dios estableció en su palabra. Vamos a quitar esto, porque Él no quiere que se... Verso 17, y Dios la puso en la expansión del cielo para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde abril. Igual el horario no comienza a la medianoche según la Biblia, el horario comienza a la caída del sol. El espíritu del antimesías, que ese espíritu procurará cambiar las leyes de los santos y las festividades. Por eso es que a nosotros, cuando usted oye a alguien decir, es que eso es de los judíos, eso no hay que celebrarlo, ¿qué está operando en esa persona ahí? El espíritu del antimesías. Pero si te dicen celebre Navidad, pero si te dicen celebre Halloween, pero si te dicen vamos a hacer una cena para el día de los enamorados, San Valentín, y usted ve las iglesias, congregaciones que ponen mesas y adornan con flores y todo, celebrando una fecha pagana, San Valentín, algo establecido por el catolicismo romano. Claro, porque desconoce completamente lo que es la palabra. Qué tremendo lo que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Porque un día con la frase bonita. Ve, mire qué tremendo, hermano, y apenas estamos en la introducción. ¿Ah? Sí. De aquí a las 8 algo aprendemos. El hermano se asusta. Ok. Amén. Entonces, mire qué tremendo. Entonces dice, cambiará los tiempos, o sea, cambiará las fechas, cambiará calendario, cambiará horario, cambiará las fiestas, ¿ya? Y entonces, ese es el espíritu del antimesías. Pero quise poner el verso 26, porque a mí en lo personal me provocó mucha alegría, porque el verso 26 dice, sin embargo, o sea, le llegará la hora. A ese desgraciado, no le queda otra palabra, a ese infeliz le va a llegar su hora.
Porque el tribunal del cielo hará juicio Amén. y le quitará todo su poder. O sea que se le ha otorgado un poder, pero se le va a ser quitado. O si- ajá. Suéltela. Sí, no importa. Ahí está el hermano Luis que contesta bastante bien también. De todo lo que uno le enseña, ¿verdad? En el Ángel completo, a partir de Génesis en adelante, a uno le enseña siempre. Hay un libro que no se ha dado un cumplimiento, es el que está hablando usted, Daniel. Digamos, yo creo que si me está entendiendo, ¿verdad? Del Génesis, como dice Génesis, eso, ya todos esos libros fueron cumplidos. Ok, toda la palabra, toda la Biblia como tal, en sus páginas hay cosas que hay cosas que se han cumplido y hay cosas que deben de tener cumplimiento. O sea, en estos así del Viejo Testamento, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le llaman? Ajá. Digamos, no se ha cumplido del todo. No, ¿por qué razón? Porque cuando venga el Mesías, que restaure todas las cosas, ahí es donde se va a cumplir todo. ¿Ya? Amén. Entonces, vamos. Ok, dice se le quitará su poder y quedará totalmente destruido. Ese se le quitará el poder. ¿El cuál poder? Que cambió los tiempos, que cambió las fechas, que quitó las fiestas. Significa que si se le va a quitar el poder, significa que todo va a volver a ser restaurado. Los tiempos volverán como al principio, como el Eterno los creó. Los tiempos los vamos a contar como lo dice la Biblia. Los meses los vamos a contar, las semanas y las horas las vamos a contar como lo dice la Biblia. Las fiestas se tendrán que volver a celebrar en todo el mundo como lo dice la Biblia. O sea, que Semana Santa va a desaparecer, que Navidad va a desaparecer, que el Día de los Enamorados, que solamente para la vida de amor solamente ese día, no. Se va a quitar eso para que te lo diga todos los días. Ven. Ese tiempo perverso, nada más que perverso que hay, ¿no? Sí. Perverso, ¿ah? Entonces, el Eterno volverá a restaurar todas las cosas. Así que, hermanita Marlene, hay esperanza. Hay esperanza. Sí. Ok, entonces, el espíritu babilónico es el espíritu del antimesías. Ese es el que opera. Es el que cambia los tiempos y cambia la Torá, cambia la palabra, cambia la ley de Dios, cambia los Moabín, cambian las estaciones de Adonai. Es un poder demoníaco. Entonces la persona, por más títulos que me venga a presentar de teología, de divinidades, de lo que sea, y salga con esto, lo que está operando en esa persona, dentro de su ignorancia, es el espíritu del antimesías. Fuerte, hermano. Fuerte. Gente que está parado en los altares predicando esto. Contrario a lo que dice la Escritura. Amén. Y usted ve congregaciones que por estrategia celebran Halloween, cuando es una fiesta satánica, diabólica, completamente. Y que en esa fecha dice que para ganar almas. No, hermano. Es una mala estrategia, porque si vamos a usar las estrategias, usemos las estrategias de la Escritura, no las del hombre. Por eso es que usted ve que las iglesias se llenaron de mimos, de payasos, de conciertos, de teatro, de mil cosas que no dice la Biblia. De mil cosas que no dice la Escritura, porque allá, lo vieron allá. Ustedes han escuchado la historia o la frase de Pérez Usa. ¿Sabe quién fue Usa? El hombre al cual cuando en el libro de Samuel, siendo Samuel un joven que vivía en el templo, Dios lo utilizó, la primera profecía que utiliza a Samuel, ¿verdad? Que él estaba durmiendo en su habitación y escuchó una voz que lo llamaba y le decía: Samuel, Samuel. Y él se levantó y se iba para donde el sacerdote Elí y le decía: mí aquí, ¿qué te pasa? No, yo no te he llamado. Y se iba a acostar y volvió la voz y lo llamaba. ¿Sí la han escuchado por lo menos? Sí, díganme que sí, aunque no me la hayan visto, para yo poder avanzar, ¿verdad? Ok. Entonces, ya a la segunda vez, Elí entiende que es Dios, que es Elohim, el que está llamando al niño Samuel.
Y cuando entonces el sacerdote le dice, si vuelves a escuchar la voz, no vengas donde mí. Dile al Eterno, habla que tu siervo escucha. Y Samuel oye la voz, habla que tu siervo escucha. Dice, viene un tiempo para esta casa, la casa de Elí, esto y esto y esto. Y le da una profecía que por no haber enmendado a sus hijos, por no haber corregido a sus hijos, que eran sacerdotes, por no haberlos corregido, va a morir él y sus hijos. El padre que le permite a sus hijos dentro de su casa hacer lo que ellos quieren, viene juicio. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Samuel para que se lo dijera a Elí. Miren qué tremendo, que siendo él sacerdote, tiene que usar Dios a un niño que le habla al sacerdote, porque él ya, su oído ya no escuchaba la voz de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando ellos estaban en tiempo de guerra con los filisteos, Israel es derrotado, tienen que salir huyendo, y a alguien de los hijos de Elí se les ocurre llevar el arca del pacto como un amuleto de guerra, porque el arca del pacto tipifica la presencia de Dios. Vamos a llevar la presencia de Dios. Y dice que cuando ellos llevaron el arca al campamento del ejército donde ellos estaban ahí ubicados, dice que el ejército pegó un grito, Israel, ¿verdad? El ejército de Israel pegó un grito que la tierra tembló. Aleluya, Y los filisteos se asustaron. ¿Pero qué es este? No, es que el espía dijo, es que han traído el arca del Dios de Israel. Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, vino a pelear con ellos. Se asustaron. Se asustaron. ¿Y qué dijeron? Bueno, ahora sean hombres. Amárrense los pantalones, pónganse las pilas, porque aquí el asunto se puso serio, porque vino. Lo que pasa es que Israel estaba en pecado. Y por más que llevaran el arca, Dios no estaba con ellos. ¿Ve? Eso es como la gente que solo vive con la sangre de Cristo en la boca, pero nunca deja de pecar. Sí. Ay, yo me cubro con la sangre de Cristo y van para el baile. Me cubro con la sangre de Cristo y va para donde la querida. Me fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Bueno, qué importante, pastor, porque ven que está ahí el Señor, pero por la condición de pecado de su pueblo, no hay nada que hacer. No hay nada, es que sí, y hermano, y usted ve hoy en día hasta dentro del ámbito evangélico, ahora igual que allá, que la gran ramera, guindándose en cruces, Sí. Tatuándose en cruces, Cierto. tatuándose en el nombre de Jesús y de Yeshua, y que no sé, eso es, hermano, eso es abominación. Exactamente. Eso es abominable delante del Eterno, porque han utilizado las cosas, el nombre y la sangre de Cristo como un amuleto. Y en el libro de los Hechos habla de 7 hombres exorcistas que utilizaron el nombre de Yeshua al que predica Pablo, y el demonio se le tiró encima y los pescoció. Porque utilizar el nombre sin santidad, es abominación. Y eso le pasó a Israel. Llevaron el arca, los filisteos los vencieron y capturaron el arca. Y lo metieron en el templo de Dagón, que es el dios filisteo, con cabeza de pescado. Lo metieron en el templo. Y dice la Biblia que estando el arca a los pies de la imagen de Dagón, en la mañana los sacerdotes de Dagón llegaron y Dagón estaba postrado a la presencia de Dios. El ídolo, que era gigantesco, de bruces, y tuvieron que levantarlo. Pobrecito Dagón se cayó. Y al día siguiente Dagón estaba, dice, en el umbral, o sea, allá en el portón de afuera,
queriendo escapar de la presencia de Dios, pero allá lo agarró Dios y lo decapitó. Y le cortó las manos y la cabeza. Y además de eso, dice que los de esa ciudad se comenzaron a enfermar y comenzaron a darle tumores. Pero ¿saben qué dice la historia y qué dice otra versión de la Biblia? Que eran tumores hemorroidales. ¿Sabe qué es? Y estaban muriendo. O sea, solito Dios, sin ejército y sin nada. Él solito. Empezó a darle una cascariada, ¿verdad? Como la que le dio Yacosta al pobre chinito ese. Y dice que los filisteos dijeron, esto no es otra cosa que el Dios de Israel. Tenemos que deshacernos de esa cosa rapidito. Tenemos que deshacernos de esa arca. Pero ¿cómo vamos a ver nosotros qué es esa arca? Si eso es oro, si eso es... No, es que es eso. Vamos a hacer algo, dijeron ellos. Vamos a agarrar una carreta. No le vamos a poner bueyes. Le vamos a poner 2 vacas recién paridas. Y este varón, que es un hacendado ganadero, ¿verdad? Él sabe lo que es una vaca recién parida. Quitarle, ¿verdad? Dice, y si la carreta agarra el camino que tiene que agarrar, vamos a saber que es el ángel de Dios que los va guiando. Ese es el expediente filisteo. Eso fue lo que hicieron los filisteos. Montaron el arca ahí. Le pusieron un montón de oro. Porque tenían que pagar, ¿verdad? Por lo que habían hecho. Y las vacas llegaron hasta un lugar. Y los terneros bramaban y bramaban y bramaban y bramaban. Y las vacas lo volvió a ver nada más así. Pero ellas siguieron el camino. No se devolvieron. Entonces llegó hasta cierta ciudad. Tiempo después del reinado. En el reinado de David. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, si mal no recuerdo. Y en ese tiempo, David quiere regresar el arca a Jerusalén. ¿Y qué hizo David? Montó, dice, se hizo un carruaje nuevo, una carreta nuevecita. Unos bueyes especialísimos. Montó el arca en esa carreta y iban cantando y danzando, aleluya, gloria a Dios, no sé qué, nada. Y dice que los bueyes tropezaron y el arca de Dios parecía que se iba a caer. Y había un hombre que era sumamente especial llamado Usa. Y donde ve que el arca va resbalada y como que se va a caer, ¡pah!, le mete la mano al arca y Usa cayó muerto ahí. Ahí cayó muerto porque el arca era intocable. ¿Por qué? Dígame, pregúnteme por qué. Pregúnteme. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se respeta. La presencia de Dios se respeta. Por eso es que cuando estamos reunidos, no estamos viendo los mensajes de WhatsApp. No estamos mascando chicle como banca rumiante. Estamos en la presencia de Dios, estudiando su palabra, poniendo atención, hermano, y no estamos de aquí para allá ni de allá para acá. La presencia de Dios se respeta. Y ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Fue culpable Usa o fue culpable David? Porque el otro, hace muchos años prediqué este mensaje y le había puesto por título, no basta con buenas intenciones. Mire, me estoy saliendo un poquito, ¿verdad? Pero no importa. Yo me caliento y se me calienta el corazón y se me estira la lengua. Y el problema es que no sea que nos vamos a salir. No basta con buenas intenciones. No basta. No basta con creer que lo que yo voy a hacer para Dios está bien porque lo estoy haciendo para Él. Pero si estoy haciendo algo que no está acorde a lo que dice la Escritura, por más buena intención que yo tenga,
es pecado delante de Él. Amén. Amén, así es. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que David consultó el expediente filisteo. Él se dejó llevar por lo que hicieron los filisteos y que a los filisteos les funcionó. Pero él no consultó lo que dice la Biblia. Lo que decía la Torá de Elohim. Y la Torá de Elohim, las instrucciones de Elohim, dice que el arca solamente la podían transportar los sacerdotes, los levitas. Y dice que no tenía que ser puesta en una carreta, tenía que ser llevada, papá, al hombro. Porque la obra de Dios se lleva con esfuerzo. Aleluya. Con esfuerzo. ¿Cómo se levanta una congregación? Así, aquí, en piso de tierra, humildemente, no dividiendo congregaciones, ni nada, hermano, ni haciendo pleitos. Si tiene un pleito en su congregación, agárrese chuicas y váyase solo. La obra de Dios se hace con esfuerzo. David no consultó el expediente de la escritura. Él dijo, mire, si a ellos les funcionó, a mí me va a funcionar. ¿Por qué metieron tanta porquería en la iglesia? ¿Por qué se metió tanta porquería en los altares? Porque pusieron la mirada en el mundo. Yo no veo en la Biblia a David haciendo conciertos cada 3 meses. Y ahora con ustedes el grupo Los Rubios de Galilea. ¿A dónde dice eso? No, hermano. ¿Ah? Ese es el problema. Cuando no hacemos las cosas conforme a lo que dice la escritura. Si David hubiese consultado la escritura, los únicos que podían transportar esa arca eran los levitas, eran los sacerdotes, eran aquellos a los cuales el Eterno había designado con anticipación. Amén. Y no lo hubiera montado en una carreta. Usa no debió haber muerto ese día. El culpable fue David. Por eso es que nosotros, hermano, tenemos que estudiar lo que dice la escritura. Por eso nosotros tenemos que leer lo que dice la escritura. Por eso es que el Eterno establece maestros. Mira, hermano, qué tremendo, porque ¿cuántos ministerios son los que dice la Biblia que hay en el libro de Efesios? ¿Cuántos ministerios son, hermanos Carlitos? Sí. ¿Le ayudo? Apóstol, que ese todo mundo se pelea, ¿verdad? Son pescozones los que se vuelan por el apostolado. ¿Ah? ¿Ah? Apóstol, profeta. A mí me respeta, yo soy el profeta de la casa. Y hasta hablan así con yo soy el profeta. ¿Ah? Y andan casi que de puntillas porque que como que levitan, ¿verdad? Como que andan volando en el aire. Y tienen unas revelaciones de arroz con mango, hermano. Como que comieron chicharrón con natilla a medianoche, ¿verdad? Apóstol, profetas, evangelistas. ¿Qué más? Pastores. Pero a mí me llama la atención porque todo el mundo dice 5 ministerios, pero yo veo 4. Porque pastores y maestros. El que es pastor debe de ser maestro. Amén. Amén. Y el que es maestro debe de ser pastor. Entonces, si yo como Roé no enseño, ¿de qué predico? Porque nosotros nos acostumbraron, más de los que venimos del corte pentecostal, ¿verdad? Que cambiamos zapatos cada 3 meses porque rajamos de camisa, pantalón, va puro Hulk, ¿verdad? De andar revolcándonos en el piso
Yo creo en la manifestación del Espíritu. Yo creo en la llenura del Espíritu. Yo creo en los dones del Espíritu. Si yo soy un milagro viviente, yo, hermano, he visto milagros extraordinarios, pero la gente se volvió la iglesia en una iglesia emocional. Y ha vivido solamente de emociones, pero ni siquiera saben ubicar Juan 3:16. No conocen Biblia. Y entonces llenan ese espacio con grito, moco y baba. Y palabra cero. Amén. Amén. Y entonces confundimos todo lo que es la Biblia. Confundimos el dialecto de la Biblia, porque la Biblia tiene su idioma, tiene su dialecto, tiene sus hebraísmos. Cuando la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche, es un hebraísmo. Ajá. Es un hebraísmo que lo vamos a explicar en su momento. Seguimos, porque yo Abril, la dio. no voy a abrir. ¿Fue abril? No. Ya casi le voy a decir. Espérese. No se pierda la otra semana. ¿Ok? Entonces, el espíritu babilónico es el espíritu del antimesías. Es el que cambia los tiempos y cambia la Torá o la ley de Dios. Cambia los Moadim. Cambia las estaciones de Adonai. Es un poder demoníaco. Y acuérdense que todo el sistema babilónico va en contra de Elohim. Yahweh dice una cosa y el espíritu antimesías dice no, yo lo hago como yo quiero. Entonces todo aquel que cambia los tiempos tiene el mismo sistema babilónico y es un sistema como el de Nimrod. Amén. Gloria al Padre. ¿Sigo o paro? Bien, vamos a ver. El sol y la luna, ¿para qué sirven? El sol y la luna, la creación del sol y la luna. Génesis capítulo 1, verso 14. El sol sirve para que alumbra la tierra. Ajá. Luna para la noche y el sol para el día. Dice, verso de Génesis 1:14, dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Amén. Amén. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Eso es el sol y la luna. Entonces, estación, según el diccionario común, dice, significa cada uno de los 4 periodos en que se divide el año, comprendidos entre un equinoccio, y hay 2 equinoccios al año, uno en marzo y otro en septiembre, y un solsticio. Es cuando el sol está más alejado del ecuador terrestre. Esto es lo que dice el diccionario. Amén. En Israel ocurre en junio y en diciembre, caracterizados por determinadas condiciones climáticas, por la longitud del día y otras características. Eso es una estación. Llámese entonces primavera, verano, otoño e invierno. 4 estaciones. Amén. Amén. Ahora, Yahweh puso la luna y el sol para establecer las estaciones. Surge entonces la pregunta, eso que tiene que ver con este estudio, ¿verdad? Si Elohim puso al hombre en el Edén, y en Edén ni siquiera llovía, porque la Biblia lo dice, que no llovía. Amén. Por lo tanto, el clima no cambia. Entonces, ¿por qué en Bereshit, en Génesis,
Dice que las lumbreras fueron puestas como señales para las estaciones. ¿Por qué Elohim creó algo y lo estableció para estaciones si las estaciones no existían todavía? Porque la palabra estaciones que menciona la Reina Valera del 60, que fue el que le leí, no es la palabra que debería ir ahí. O sea que es una mala traducción. Estación según la Biblia en el contexto hebreo, lo vamos a ver. La palabra estación en el contexto original hebreo es la palabra moed o moat, con E o con A, moed. Amén. Amén. En el plural es moedín, moedín o moadín. El sufijo in significa plural, o sea, muchos, varios. Moed o moad significa estación y moedín o moadín significa estaciones. Moed en el diccionario Strong usted lo va a encontrar con el H4150 y significa moed, significa testimonio, solemnidades, significa tiempo, hora señalada, lugar o reunión, una cita, un tiempo pactado, una temporada, específicamente una festividad, convencionalmente un año o por implicación una asamblea convenida para un propósito definido. O sea, aquí lo que tenemos nosotros ahorita es un moed, un tiempo señalado, un tiempo establecido para reunirnos en este lugar para estudiar la palabra. Eso es un tiempo establecido. Moed, ¿ok? Entonces, técnicamente una congregación y por esta extensión un lugar de reunión, también una señal establecida desde antes. Palabra original, eso significa estación. En la palabra moed, amén, eso significa la palabra moed. Vamos a leer nuevamente en Bereshit, que le dije que era Bereshit, Génesis 1:14, en la versión del hebreo. Le voy a leer la versión BIN, versión israelita nazarena. Elohim dijo que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años, para días y para años. Entonces, el sol y la luna me señalan a mí cuando es que se me acerca el tiempo que el Eterno apartó para que nos encontremos con Él en sus festividades. Amén. Eso es un moed. Por eso el estudio se llama moadín. Festividades, fiestas, tiempos señalados. Hay un tiempo señalado para encontrarnos con Él. Amén. Entonces, le leo esa misma cita bíblica de Génesis 1:14, pero en la versión Torah viviente. Dice: y dijo Elohim, haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales para los tiempos señalados, días y años. Entonces, aquí vemos claramente cómo Elohim pone el sol y la luna para señal de los moed. Quiere decir que Adonai los puso para que fuera señal para los tiempos señalados, de los tiempos arreglados, de las fiestas, de las asambleas, o sea, las reuniones, de los lugares de reunión y de señales establecidas desde antes. No para la primavera y el verano simplemente. La palabra estación allí significa eso. La luna y el sol están puestos para recordarnos que hay fechas establecidas por Elohim para hacer una santa convocación. Amén. Amén. ¿Qué son los moadín? ¿Qué son los moadín? Ok, comúnmente
conocido como fiestas del Eterno. Los Moadim son tiempos establecidos por Yahweh para encontrarnos con Él. Durante los Moadim estamos llamados a congregarnos en santa convocación con los hermanos y guardar el mandamiento establecido para dicha asamblea. Es decir, nosotros los hemos llamado a los Moadim las fiestas del Eterno. Pero Moadim no necesariamente son la fiesta del Eterno. Moadim significa por sí solo tiempos establecidos. Un Moad es un aniversario. Amén. Por ejemplo, el 15 de septiembre es el aniversario de la independencia de Costa Rica. Amén. Amén. No importa los años que tengamos ni en qué parte del mundo estemos, ese día sabremos que es el día de la independencia de Costa Rica, ¿verdad? De igual manera, Elohim tiene fechas muy específicas para que cuando venga tal fecha, no nos olvidemos de que tenemos una cita preparada, una cita apartada, una cita agendada con Él. Amén. Entonces, pero si vemos estas fechas como cualquier cosa o decimos, son las fiestas de los judíos. En primer lugar, no son las fiestas de los judíos, son las fiestas de Él. Por eso es que cuando usted lee, por ejemplo, en Éxodo capítulo 5, le dice Moisés a Faraón, Adonai dice, Yahweh dice, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca fiesta en el desierto. Entonces la palabra que se utiliza ahí en el hebreo es Moed o Moedim, fiestas. Moed, fiesta en el desierto. ¿A cuáles fiestas se refería? A estas que dice la Biblia, que vamos a estudiar durante este estudio. Amén. Entonces, yo antes decía, pero ¿quién se le ocurrirá hacer una fiesta en el desierto? ¿Verdad? ¿Será una fiesta de cumpleaños? ¿Será la fiesta del Día de las Madres? ¿Será del Día del Padre? No, las fiestas de Él. Por eso no son fiestas de los judíos. Que los judíos las celebran y nosotros no, es otra cosa. Que ellos cumplen con esta ley y nosotros no, es otra cosa. Entonces, ellos no están fallando, los que estamos fallando somos nosotros, porque a nosotros nos aturuzaron Navidad, nos atravesaron la Semana Santa, No, ya no es nada. nos atravesaron un montón de cosas que creímos que eran realidad sin tomar en cuenta lo que dice la Biblia. Amén. Pero aquí la vamos a aprender. Amén. Y de aquí al otro año, con la ayuda del Padre Celestial, vamos a celebrar todas y cada una de estas fiestas de la manera que la Biblia dice que hay que celebrarlas. Dos amenes. Ok. Entonces, de igual manera, Elohim tiene fechas muy específicas para que cuando venga tal fecha no nos olvidemos de que tenemos una cita pactada con Él. Pero si vemos estas fechas como cualquier cosa o decimos son las fechas de los judíos, estaríamos ignorando a Yahweh cada vez que viene uno de sus aniversarios. Recuerda que desde Génesis hasta Apocalipsis, Yahweh estableció un pacto de matrimonio con su pueblo. Cada una de las Moadim es una celebración de matrimonio que tenemos con Adonai. Entonces, qué bonito, hermano, que por ejemplo, si usted tiene con tu esposa, tiene la fecha, por lo general uno se acuerda la fecha en que nos conocimos. Después la fecha en que nos hicimos novios. Y por ahí tienen guardado el primer osito. Está todo amarillento ya, empolvado. Algunas tienen la primera rosa y la tienen ahí en una agendita o una, ¿verdad? Los pétalos ya están tostados, pero ahí está recordando la fecha. Hasta le ponen ahí. Mi gordo, mi moreno, me dijo. Mire, hasta el paquetico, el sobrecito, el chocolate que le regaló, ahí lo tienen ya. Ah. ¿Y con Dios? ¿Sí o no? ¿Ah? Por ejemplo, puse aquí. Por ejemplo, si tú con tu esposa tienes la fecha
en que se conocieron. La fecha de la primera cita. La que nunca se podrá olvidar, el primer beso. Que me robó el aire. La fecha en que se comprometieron. La fecha de la boda. Dios guarde se le olvide la fecha del aniversario. La fecha de cumpleaños. ¿Cierto? Cosas que son importantes para usted y su familia. La fecha de tus hijos, la graduación de los hijos. Amén. Esas fechas probablemente solo le interesen a usted y a su familia. Y aquí, ¿verdad? De la misma manera, Adonai tiene fechas muy específicas que a él importan y nos la estableció en la escritura, las estableció en la palabra para que a nosotros también nos importen, porque él dice: estos días yo vengo contigo, yo te vengo a visitar. Es un encuentro, voy a tener un encuentro contigo. ¿Ah? ¿A alguien alguna vez lo dejaron plantado en alguna cita? Y usted se chaneó. Ese día fue el día que mejor se bañó, se perfumó, el día que betunó los zapatos y le sacó brillo. Y usted se arregló porque tengo una cita. Y usted llegó y que la cita suya no llegó. ¿Cómo se sentiría usted? De igual manera el Eterno, Él tiene fechas establecidas para encontrarnos. Tiene una cita con nosotros. Y usted diga: ah, no, es que eso es de los judíos. Y lo dejes plantado al Eterno. Ah, pero al día siguiente: ay, Padre, bendíceme, que necesito pagar el marchamo del carro, Padre. ¿Ah? Que usted deja a la novia plantada y al otro día llega a pedirle un beso. Se lo puede recetar, pero con el sartén. ¿Ah? ¿Qué le vamos a pedir a la cita si la dejaste plantada? ¿Le alaba o no le alaba? ¿Mm? Entonces, si Elohim está cerca de nosotros el día de uno de sus Moadim y nosotros lo ignoramos, es como cuando alguien hace una fiesta de cumpleaños y nadie llega. El Eterno hace una fiesta y tú lo ignoras. Porque Él viene por estatuto perpetuo. Él se acerca cada vez que hay una fiesta. Durante sus tiempos establecidos tenemos una orden. Debe haber una santa convocación. Moedim. Santa convocación. Ese día saco permiso del trabajo, ese día hago lo que sea, pero tengo una cita. Él ya me estableció la fecha y me la pone una vez al año. Cada año, tal fecha te espero. En tal mes te espero. Amén. Por eso le digo, yo primero necesito enseñarle a usted esto para que el próximo año pongamos fecha o pongamos el propósito de cumplir con las fechas que el Eterno estableció. Amén. Entonces, la palabra santo en hebreo es kadosh, que significa consagrado. Amén. Por eso estoy a Paul Wilbur, kadosh, es santo, porque él es santo. Sus fechas que él pone son santas, son consagradas. Amén. Es decir, que durante los Moadim debe haber una reunión solo de los santos, de los consagrados. O sea, que en esta fecha no cualquiera la celebra, porque Él está llamando a los santos, porque es una fecha consagrada, solamente a los consagrados, solamente a los que están en el pacto.
en el convenio con Él. Amén. Amén. Por eso el que rechaza estos convenios tiene el espíritu del antimesías. Ya lo expliqué. Amén. Amén. Es decir, que durante los Moadín debe haber una reunión solo de los santos, porque no puede tomar parte de los Moadín una persona que no está consagrada. Levíticos capítulo 23, verso del 1 al 2. Ya casi termino la introducción y empiezo a predicar. Levíticos 23 del 1 al 2. Dice, Biblia Kadosh, Yahweh dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel los tiempos designados de Yahweh que proclamarán como convocaciones Kadoshim santas, eso significa Kadoshim santa, son mis tiempos designados, o sea, mis tiempos señalados. Moadín, ok, esos son los Moadín, los tiempos señalados. Entonces, Moadín de primavera, los Moadín de primavera, o sea, los tiempos señalados o las fiestas de primavera. Hay 7 Moadín principales cada año y hay uno semanal. Cada uno de los Moad o de los Moed son celebraciones proféticas. El Mesías está llamado a cumplirlas de manera profética en su primera venida y en su segunda venida. Los Moadín de primavera son 4, que inician aproximadamente en nuestro calendario actual entre marzo y abril. ¿Cuáles son? La cena de Pesach, lo que le llaman Pascua. En lo personal no me gusta llamarle Pascua, porque el nombre bíblico es Pesach. Número 2, el segundo, Hamatzot. ¿Qué es Hamatzot? Hamatzot es panes sin levadura. Yo les voy a compartir a ustedes el PDF, ¿verdad? Pero es bueno que tomen nota. Hamatzot. La tercera fiesta de primavera es Yom Bikurim, primeros frutos o primicias. Esa es la fiesta de las primicias. Bikurim, primeros frutos o primicias, que nada tiene que ver con enero, por cierto, porque ya vimos que son las fiestas de primavera, de marzo y abril. Número 4, la fiesta de Shavuot o fiesta de las semanas. Fiesta de las semanas, al cual también se le conoce como Pentecostés. Amén. Todas esas las encontramos en Levíticos capítulo 23 del 5 al 22. Ahorita no lo vamos a leer. Levíticos 23 del 5 al 22. Estas fiestas proféticamente se cumplieron y se cumplirán con la primera venida del Mesías, Yeshua. Las fiestas de otoño, Moadín de otoño, son 3, que son las que vamos a celebrar o se celebran en este mes de septiembre. Inicia por lo menos la primera. La primera fiesta de otoño, para ir completando 7 fiestas, Yom Teruah, Yom, así como suena, Y-O-M, Yom. La palabra Yom significa día en hebreo. ¿Ah? Yom. Yom Teruah, T-E-R-U-A-H, Teruah. Y ese es el día de las trompetas. Yom Teruah. ¿Qué significa la palabra Yom? Día. Amén. El segundo, Moedín de otoño, Yom Kippur. Yom Kippur. Kippur. K-I-P-P-U-R. Kippur. Yom Kippur. Ese es el día de la expiación. El día del perdón se le conoce también. O
día del juicio. Día del juicio. El Yom Kippur. En ese día se ayuna, porque entramos en juicio con el Eterno. Sí, es ayuno de 24 horas. Sin agua. Ni agua, ni nada. No, Nada. sin agua. Y la hace uno, no puede tomar agua. Saque saliva nada más. Bueno, para el que puede ayunar, digamos, tampoco es matarse, ¿verdad? Pero es un ayuno 24 horas sin agua. Ah. Yom Teruah, día de las trompetas. Yom Kippur, el segundo, día de expiación, día del perdón, día del juicio. Todo eso es proféticamente. Ya usted sabe más o menos cuándo va a ser el día del juicio. En un Yom Kippur. Donde el rey es cuando el rey entra en juicio con su pueblo. Llama a cuenta a sus enemigos. Entonces también se le conoce como el día de la gritería, porque unos gritan de júbilo y otros gritan de tristeza, de espanto. Ese día es, hermano, por eso es que se ayuna. Es un día de humillación. Es mejor humillarse. Y está la Sukkot, Yak Sukkot, fiesta de Sukkot. Ajá. O Hat Sukkot, con J. Sukkot, la fiesta de Sukkot. ¿Qué es Sukkot? Es la palabra hebrea para cabañas o tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. ¿Usted ha escuchado mencionar la fiesta de los tabernáculos? ¿Verdad? Bueno, si no la ha escuchado aquí en este estudio, la va a ir escuchando. Vamos a aprender todas y cada una. Vamos a ir descifrando todas y cada una de estas fiestas en este estudio. En esas fiestas usted las va a encontrar en Levíticos capítulo 23, del verso 23 al 43. Estas fiestas se cumplirán proféticamente en la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Levítico 23, verso 23 al 43. En todo ese capítulo 23 usted encuentra las 7 fiestas. Nota muy importante, nota importante. Aunque todas las fiestas de Yahweh son Moadim, no todos los Moadim son fiestas. Amén. Éxodo capítulo 23, verso 14 al 17. Éxodo 23, 14 al 17 dice: 3 veces al año me celebrarás fiesta. Guardarás la fiesta de los ácimos, esa es panes sin levadura. 7 días comerás ácimos, como te he mandado, en el tiempo señalado, en el mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, se presenta una ofrenda al Eterno. Amén. Se trae una ofrenda al Eterno. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Verso 16. También guardarás la fiesta de la siega. Esa es la fiesta de las cosechas, ¿verdad? De las primicias, bikurim, los primeros frutos de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la recolección al término del año, a recoger del campo los frutos de tu trabajo. Amén. 3 veces al año se presentarán tus varones delante de Adonai, el Señor. La orden de guardar los Moadim es para todo el pueblo de Israel, naturales e injertados. Nosotros somos parte de Israel. Amén. Amén. Los que ya estudiaron conmigo
la identidad, saben por qué les estoy diciendo esto. Que somos injertados en Israel, amén, por medio del Masías. Amén. En Números capítulo 15, Números 15 y 16. Números 15 y 16. Dice: un mismo estatuto tendréis para vosotros, los de la congregación. Y mire que aquí congregación no le llama congregación a cualquiera. Aquí al único pueblo que se le llama congregación es a Israel. Y la palabra congregación es la palabra Kehilá. Kehilá. Amén. La cual en la traducción al griego y todo le pusieron iglesia. Pero la palabra correcta es Kehilá, que significa congregación. Y al único que le llama congregación es Israel. Entonces, verso 15. Un mismo estatuto tendréis para vosotros, los de la congregación, como para el extranjero que habita con vosotros. Habrá un estatuto. ¿Cómo es ese estatuto? ¿Cómo es esa ley? Perpetua. Perpetua. ¿Y qué es perpetuo? Para siempre. Números 15 lo dice. Perpetuo, para siempre. O sea que esta ley, hasta el día de hoy, este estatuto, este misbot, este mandamiento, está vigente. Sí, habrá un estatuto perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones, tanto para vosotros como para el extranjero, como para aquel que venga y se adhiera al pueblo. Amén. Verso 16, una sola ley y un solo decreto tendréis. O sea, hermano, el que diga es que esa es la ley de los judíos, entonces ¿cuál es la ley de los cristianos? No, hay una sola ley y un solo decreto. Dice, una sola ley y un solo decreto tendréis para vosotros y para el extranjero que habita con vosotros. No hay fallo, hermano. Es que no cambia. O sea, es ahí. Yo no sé por qué la gente se enreda tanto. Si con solamente leer bien nos damos cuenta que la ley de Dios es una para todos. Para aquel que se haga llamar pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Y esta palabra en Argentina y en Brasil y en el mundo. En China con Chinchina, en Paraguay, Uruguay y todo lo que hay por ahí es la misma. Amén. Tarea. Vamos a ver cuántos. Bueno. Eso ustedes lo tienen que escribir en una hojita aparte. No se vale copiar del marido. No se vale copiar de la esposa. Se la pasa el trabajo. Por eso les voy a compartir el audio ahora más tarde para que vuelvan a escuchar. Tarea 1. Mencione la función del sol y la luna en el calendario bíblico. Mencione la función del sol y la luna en el calendario bíblico. Dos. ¿Qué significa y qué son los Moadim? Mencione. Número 1, mencione la función del sol y la luna en el calendario bíblico. Número 2, ¿qué significa y qué son los Moadim? Número 3. Son 25 preguntas, no se preocupen. No, son 3 nada más. Número 3. ¿Cuáles son los Moadim de primavera
¿Y cuáles son los Moadín de otoño? Amén. Amén. Listo. Pregunta. ¿Pregunta usted o pregunto yo? ¿Cómo quiere? ¿Entendieron? ¿Qué les pareció el estudio? ¿Mm? Está bonito, claro. Por lo menos los Está magnífico. protestantes conocían todo. Totalmente. ¿Alguna pregunta de parte mía? Amén. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Decías, eso está a vista y paciencia de preguntas. Sí. Dice los cielos y las tierras pasarán, mis palabras pasarán, los cielos y los aires. Amén, así es, hermano. La Biblia es para estudiarla, pero como tenemos, Claro. a mí me decía, bueno, me decía, la leí 3 veces. Era 3 veces, ¿eh? Y luego más que bien, me da cuenta que Oye, sí, qué duro, pastor y hermanos. Que cuando éramos aprendido esto, me iba a pegar brincos y de todo lo que había en esa actividad, ¿verdad? Donde es un tiempo de humillación, Claro. donde no es fácil saber que en un momento eso va a venir y como no me den mucho, disfrutamos de gozo, van a estar los otros como en el arca, ¿no? Esperando gritos, a ver de qué forma pueden entrar y ya reducción. Sí. yo tengo algo, siempre cuando yo empecé a congregarme ya, así parte siempre yo veía eso de la iglesia, eso que hacía la verdad, esa emoción, siempre ha ido, no he ido por eso. Hermano, déjeme explicarle algo. Digamos, yo en lo personal, si yo me tengo que emocionar con algo, me tengo que emocionar con Dios. Amén. Y si Amén. tengo que brincar, llorar, gritar, gemir, lo que sea, lo voy a hacer. El problema es cuando me quedé solo en eso y no tengo sustento de la palabra. ¿Me entiende? No, entonces, cuando no hay fundamento de la palabra, ahora, y otra cosa, hermano, es que se confunde mucho la manifestación del Espíritu. Por ejemplo, usted ve a un Elías metido en la cueva, con una amenaza de muerte, con un desánimo, ¿verdad? Con una depresión, dirían hoy, ¿verdad? Deprimido hasta la muerte. Y Dios se le manifiesta. Dice que él miró un torbellino, pero ahí no estaba Dios. Y en el terremoto tampoco. ¿Y dónde es que le viene a hablar? En el silbo apacible. Vino la voz del Eterno, claro. Entonces hay diferentes manifestaciones del Eterno. El problema es que cuando queremos encajonar a Dios en el contexto religioso en el cual crecimos. Y ese es el problema. Cuando encajonamos a Dios en lo que el hombre quiere. En lo que el hombre quiere que se haga en su congregación. Entonces, dependiendo del ánimo del pastor, pone a todo el mundo a brincar ese día. Y eso no opera así. Amén. Sí, es lo que yo he entendido, que eso opera así. No, Es parte de Dios. trabaja de múltiples formas, pero lo importante aquí, hermano, es tener fundamento de la Escritura. Hermano Luis, veo con ganas de preguntar algo, ¿no? Chaval, porque ya después de las 6 ya después de Sí, ya después de, sí, no, ya casi, bueno. Sí, ya después de las 5 son 3:30 ya. La verdad que es su número. Digamos, vamos a hablarlo así, tiene por costumbre. Sí, Digamos, no enfocarse bien en lo que uno está leyendo, está estudiando la palabra de Dios, sino que lo que hace es como agarra lo que, ¿cómo se puede decir? a lo que venga. Como cuando usted va a agarrar la primera cosecha, ya, pero no se enfoca bien para sacarle la esencia. El máximo, sí. Ya. Sí. Y la verdad que nada que preguntarle, la verdad que todo está claro.
Amén, amén. Bueno, esa es como la introducción para este tema, que es bastante bonito, conocerlo bien y que tiene mucha importancia. Amén. Bien, amado, entonces vamos a orar porque yo creo que por ahí hay una bendición y vamos a darle gracias al Padre Celestial por este tiempo de oración, a los hermanos que se conectaron a través del Facebook, los que nos van a ver a través de YouTube. Que el Eterno me los bendiga, les guarde y les prospere en gran manera. Todo shalom.